Escúchanos en radiosolidaria.com. Sí, es momento de recibir a Rebeca Cano. Rebeca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y Jessica Juez, que Bien. sigue con nosotros. Buenos días, Jessica. Seguimos. Sí, seguimos. Buenos días. Hola, Rebeca. ¿Qué de cosas pendientes tenemos hoy, eh? Hoy Sí. vamos a metralleta. Sí. Bueno, y tenemos cosas pendientes, pero también invitaros a que si queréis que hablemos de algún tema en concreto relacionado con la alimentación, pues que también podéis dejarlo el mensajito y así podemos hablar de esos temas como lo que vamos a hablar hoy en el programa. Perfecto. Una de las preguntas, ya que estás hablando de que nos vayan mandando cosas, que nos hicieron hace una semana fue sobre el polen. Vale, os pongo en contexto. Tengo una conocida que me dijo, bueno, su marido sobre todo tiene bastante alergias estacionales, a mí también me pasa, y es un incordio. Yo sé que al final lo del tema de las alergias muchas veces tienes que estar con los antihistamínicos y es horrible. El caso es que un conocido le dijo que había escuchado que era bueno un poquito, ya sabéis que el polen se vende en botecillos y se usan para diferentes cosas. La cuestión es que le dijo que echando un poquito de polen, por ejemplo, pues en un yogur o en la leche y tomándolo, como que te ayudaba a tener un poco más de resistencia a esta época y que la alergia no te daba tan fuerte. Entonces ella mandaba la pregunta a Rebeca si era verdad que esto podía funcionar o si, mira, simplemente es un mito y no funciona. Tomar polen por tu cuenta, sin que esto esté recomendado por un médico, por algo concreto que hayan visto tu cuadro de alergias, no es un método seguro, ¿vale? Tampoco es un método eficaz para inmunizarte contra la alergia. ¿Por qué no funciona así? Porque, bueno, la alergia al polen es una reacción exagerada a diferentes pólenes, ¿vale? Por ejemplo, a la gramínea, al olivo, al plátano, a un polen concreto. Y el polen que se vende es como un suplemento alimenticio que no suele corresponder al polen concreto al que tú eres alérgico. Entonces no está estandarizado en dosis, es polen que tú realmente no sabes de qué plantas proviene. Entonces, también puede provocar reacciones alérgicas graves en personas que son sensibles. ¿Qué cosas sí que hay que sí que funcionan? Bueno, pues yo, por ejemplo, yo soy alérgica, yo no he querido utilizarlo, pero sé que hay inyectables que funcionan, ¿vale? Vacunas antialérgicas que están indicadas, todo esto siempre con supervisión de un alergólogo. Antes estábamos hablando de que bajo supervisión médica a veces hay recomendaciones de que si tú tienes ciertas alergias, que te expongas a ese alimento en cantidades muy pequeñas, porque claro, estamos hablando de alimentos y que hay un médico detrás que es el que sabe qué dosis tienes que tomar, con qué frecuencia, qué alergia tienes y qué cantidad de alergia tienes. Entonces, no las recomendaciones que escuchemos por ahí cuando se trata de alergias, que es algo que realmente puede tener una causa muy grave, como puede ser un shock anafiláctico, Claro. pues mejor no arriesgarse, ¿vale? Este tipo de recomendaciones que te dice el primo el vecino habla con tu profesional, que es la persona que sabe qué tipo de alergia tienes, y si no te has hecho una prueba de alergia y simplemente cuando viene la primavera pues empiezas a estornudar más de la cuenta, pues acércate a tu centro de salud y que allí te hagan unas pruebas de alergia y entonces te recomendarán que es mejor en tu caso, ¿vale? Pero puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues ver eso, qué tipo de polen es el que te afecta, ver qué síntomas realmente son los que tú tienes, en qué época del año empeoras, qué tratamientos estás usando ahora y siempre que tu alergólogo pues, te diga en tu caso específico qué es lo mejor, ¿vale? Eso sería la respuesta a esta Vale. pregunta. Y luego me habían pedido que para el tema de hoy... Otra pregunta más. Sí. La pregunta para responder el programa de hoy es ¿qué podemos hacer con la alimentación para disminuir los estrógenos? ¿Vale?
Entonces, nosotros podemos mejorar la metabolización hepática, ¿vale? Que el hígado es el que transforma los estrógenos en metabolitos más seguros. Entonces, ¿qué alimentos ayudan a esto? Por ejemplo, las crucíferas, que es la brócoli, la col, la coliflor, la rúcula, ¿vale? Este tipo de alimentos nos pueden ayudar, el ajo y la cebolla, proteínas de calidad también. Por ejemplo, podríamos decir con qué cantidad debo comer este tipo de vegetales, de crucíferas para notar mejoría. Pues a lo mejor incluyéndola una ración diaria, ¿vale? Cuando estamos hablando de raciones en verduras, estamos hablando de entre 150 y 200 gramos, ¿vale? Mejorar la eliminación intestinal, ¿vale? Si hay estreñimiento, los estrógenos pueden reabsorberse, ¿vale? Entonces, lo que habría que tomar es más fibra, unos 25 o 35 gramos de fibra diaria, por ejemplo, semillas de lino molidas. No sé si conocéis lo que son las semillas de lino. Sí. Aquí en España son como las semillas de chía, que no son de origen español, pero tienen más o menos propiedades similares, sí. Entonces las semillas de lino se muelen un poquito, se chafan con un mortero y una cucharadita al día puede ayudar en estos casos. También las legumbres tienen fibra que nos pueden ayudar al movimiento intestinal, la fruta entera, mejor que cortada. También para la masticación y para la mandíbula tiene muchos beneficios el masticar la fruta directamente, no cortarla a trocitos. Y una buena hidratación también para ayudarnos a arrastrar, que la fibra pueda arrastrar estos estrógenos y metabolizarlos mejor, ¿vale? Controlar la grasa corporal, no la grasa que yo ingiero, sino el tejido adiposo que yo tengo en mi cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, porque más grasa también es más producción estrogénica. Pues con una alimentación antiinflamatoria, controlando todo lo que son alimentos refinados, no, perdona, procesados, alimentos procesados, ¿vale? Y buscar una estrategia que mejore pues, la resistencia a la insulina, que esto lo hemos hablado muchas veces, con el tema de la patata, la pasta, si la cocinamos con antelación, iniciar nuestras comidas con vegetales y dejar todo lo que son hidratos de carbono para el final de la comida. Todo esto nos puede ayudar a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina. Vale. Reducir la inflamación con omega 3, pescado azul, nueces, aceite de oliva. Grasas trans también evitarlas. Claro. Todo lo que son grasas hidrogenadas, bollería industrial, panes muy industriales, tipo pan de molde, que tienen esta textura muy esponjosa. Sí, suave. Se utilizan mucho este tipo de grasas. Entonces, este tipo de alimentos lo que puede llevarnos es a tener, pues esto, más inflamación ¿Y qué es lo que no funciona? Bueno, pues dietas milagrosas, zumos depurativos, suplementos sin control profesional, ¿vale? El hígado tiene funciones de desintoxicación sin necesidad de estas cosas. Vale. Entonces, siempre que hay que mejorar, no se trata de bajar los estrógenos, sino de mejorar el metabolismo, ¿sabes? Favorecer su eliminación y reducir, pues eso, el exceso de la producción que hay. Y bueno, pues evaluar cuál sería la causa, esto siempre es importante, ¿vale? Evaluar cuál es la causa de tener los estrógenos elevados, porque pueden ser muchas las causas que influyan en esto. Entonces, si conocemos la causa de base, pues podemos también tener una respuesta más positiva a la hora de disminuir estos síntomas que podemos tener, ¿vale? Como que la alimentación en sí no es que apague los estrógenos como un interruptor, pero sí que puede ayudar a que nuestro cuerpo los procese mejor y mantenga un equilibrio hormonal más saludable. Vale. ¿Vale? Perfecto.
Siempre cuando son preguntas que están... siempre hay que ver que nosotros las recomendaciones como profesionales que damos son recomendaciones genéricas, más que nada enfocadas en las personas que son sanas. Cuando ya estamos hablando de que hay algún tipo de patología detrás, siempre Ajá. tiene que haber una recomendación médica, porque cada caso, aunque estemos hablando de la misma patología, cada caso específico debe ser tratado de una forma concreta. El otro día me preguntaba una conocida, Ujú. ¿tú puedes tratar mi caso que yo quiero aumentar pues la energía y está haciendo mucho deporte? Y yo le Sí, dije, sí, dime recomendaciones. Le dije, es que esto se tiene que hablar en consulta, claro. porque si hay alguna recomendación específica, eh, pueden ser cosas más bien generales. Cómo puedo yo reducir inflamación, cómo puedo mejorar las digestiones, cómo puedo mejorar el sueño, qué va a funcionar mejor para mejorar mi salud. Pero cuando ya estamos hablando de algo muy específico, como el aumento de la musculatura, con la alimentación, todo esto hay que ver qué clase de actividad física haces, cuántas horas, cuál es tu edad, si tienes o no alguna condición específica, si tomas o no tomas medicación. Entonces, sí, los temas que se proponen, cuantos más detalles tengamos, pues más fácil va a ser que podamos dar una respuesta. Entonces, si habláis sobre alergias, ¿qué tipo de alergia es a la que os estáis refiriendo? ¿O Claro. cuáles son las causas que hacen Ser más que... concretos, ¿no? Sí, sí, más concretos, aunque hay que tener en cuenta que como no estamos haciendo una consulta específica, ni estamos hablando pues de la causa concreta, pues que siempre van a ser recomendaciones más bien generales, ¿vale? ¿Qué cosas podemos tratar aquí o podemos hablar aquí en la radio? Pues temas relacionados con la alimentación, pero que no tengan tanto que ver con casos específicos que Ajá. tienen problemas de salud, por Que sean más decirlo. genéricos. Sí, algo más genérico sí que se puede hablar y que puedes notar mejorías, pero cuando ya estamos hablando de causas concretas con patologías detrás, esto siempre va a tener que ir supervisado pues por tu médico, ¿vale? O por el Ujú. especialista en este caso. Claro, a ver, yo es que estaba pensando que al final eh, puedes hablar de algo muy genérico, pero por ejemplo, si yo tengo problemas, una suposición, si yo tengo problemas con los estrógenos por una afección, claro, no va a ser lo mismo, ¿no? Lo que me tengas que decir que simplemente sea algo, pues eso, que simplemente tengo los estrógenos más altos y ya está, ¿no? Me imagino que, claro, al final eso tú tienes que mirar cada caso y analizar el por qué tienes los Claro. estrógenos altos. Claro, 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 sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, yo puedo ir al médico con X síntomas Ujú. y la causa puede ser diferente a otra persona que presenta los mismos síntomas que yo. Entonces, siempre hay que ver cuál es la causa que me está generando estos síntomas para poder tratarlos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener náuseas. ¿Qué cosas me mejoran las náuseas? Bueno, pues, por ejemplo, las infusiones de jengibre. Hay muchas causas, hay muchas cosas que pueden mejorar las náuseas, pero si realmente yo también tengo que ver cuál es el motivo por el que yo estoy teniendo náuseas. Porque si Claro, a lo mejor yo estoy embarazada, no puedo eh, tratar las náuseas de la misma forma que si yo tengo náuseas porque estoy con una gastroenteritis, ¿sabes? claro, claro, que no es lo mismo. Eso estaba pensando. Yo digo, yo, por ejemplo, en los embarazos, mis embarazos siempre han sido de vomitar los 9 meses. O Sí. sea, horrible. Yo creo que mi cuerpo decía, pues mira, si no bajas de peso de una manera, te voy a hacer bajar de peso de otra, porque horrible durante todo el embarazo. Y es verdad que a mí el médico me dijo que sí que podía tomar jengibre, porque yo no tenía ningún problema de tensión, ni tenía ningún problema. Es verdad que a mí no me hacía nada, pero porque en mi caso era que mi cuerpo decía que no, que saques al niño. O sea, échalo y sácalo ya. Que no lo vas a echar, bueno, pues lo vomitamos. O sea, mi cuerpo estaba en ese plan.
Pero es verdad que había gente que quería tomar jengibre, que le habían dicho que era bueno, pues eso, para los síntomas de vómitos, también con embarazo, y en cambio no les dejaron por el tema de la tensión. Claro. Sí, lo que para unos puede ser la salvación o un milagro, para otros puede ser que te esté abriendo puertas para que haya otros desencadenantes. Exacto. Por eso digo que al final, igual lo que me vale para mí por mi cuadro en ese momento, yo te lo puedo recomendar, oye, mira, a mí me ha venido bien, pero no significa que a ti te vaya a venir bien. Por eso muchas veces se dice, ¿no? Por favor, consulta a tu médico, a no ser que estés más sano que una manzana, como se suele decir. Sí. Pero aún así siempre hay que tener en cuenta, pues eso, factores que van detrás, pues la edad, el sexo, hay que tener en cuenta los hábitos de vida, hay que tener en cuenta también el estilo de vida, donde vives. No es lo mismo a lo que está expuesta una persona que vive en la ciudad que vive en un pueblo. No es lo Claro. mismo vivir en España que vivir en Noruega, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí podemos disfrutar del sol, del mar, podemos disfrutar de una alimentación muy variada, y en cambio hay otros países pues que no tienen facilidad como nosotros de tener recursos para comer pues pescado fresco, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que tener en cuenta muchos factores para dar recomendaciones cuando son algo muy, muy específico. Pero hay cosas generales que sí nos pueden ayudar a todos y que son recomendados en la mayoría de los casos. Claro. Bueno, Dormir o sea, bien, comer saludable, hacer deporte, tener vida social, etcétera. Todo esto sí, pero ya cuando es algo más específico, pues hay que tratarlo en consulta o con un médico en el caso de que sea algo patológico. Bueno, pues entonces nos queda claro. El tema del polen, mejor que va a ser que no. Que lo comentes con tu médico o con tu especialista, eso es. Pero que por tu cuenta no lo hagas, porque te puede causar más mal que bien. Porque además tampoco es el polen específico de lo que tú tienes. Entonces, como es un batiburrillo de cosas, al médico. Y en cuanto a los estrógenos, hay cierta alimentación entonces que sí que nos puede ayudar, pero que tenemos que revisar que no sea por una patología. Que no sea de repente que tengo los estrógenos por las nubes porque tengo X cosa. Claro, sí. Siempre hay que buscar en casos donde hay alguna anomalía, pues que tu médico lleve tu caso y descubran cuál es la causa de, pues en este caso, que haya un desajuste hormonal, ¿no? Vale, pues entonces hasta aquí el tema de hoy, Rebeca, ¿o se nos queda algún fleco? No, hasta aquí el tema de hoy. Y invitaros a que me deis más temas que os interesen para las próximas semanas. Vale, pues apuntado. Y oyentes también, yo sé que vosotros sois súper aplicados, así que apuntároslos, los temas que os interesen, nos lo vais mandando, y nuestra compañera Rebeca, pues todos los lunes sobre las 10:05 más o menos, pues irá aclarando dudas. Eso sí, cuando puede lo hace de 2 en 2, cuando el tema da. Si el tema es muy largo, que sepáis que eso se va acumulando, así que ser los primeros en escribir, que los vamos a apuntar. Pues hasta aquí, Antonio. Pues muchísimas gracias, Rebeca Juez. Que Dios te bendiga y la semana que viene más. Rebeca Juez, ¿te ha puesto mi apellido? Rebeca Juez. Rebeca Cano. No, mira, Rebeca Cano. Casi se me cuela así al principio. Estaba pensando presentaros a las dos y ahora mismo, pues nada. Lo que estaba despidiéndola a las dos a la vez. Bueno, Rebeca Cano, Jessica Juez. Escúchanos en radiosolidaria.com.